Bueno, a pesar de el COVID-19, de la cuarentena obligatoria, de las malas noticias que todo el tiempo sacuden nuestras vidas, hoy la Iglesia de Cristo alrededor del mundo está celebrando la resurrección del Maestro. Porque la Iglesia de Cristo tiene razones bíblicas más que suficientes para afirmar que esta vida y sus perplejidades no lo es todo. Y ese va a ser el título de nuestro sermón. Esta vida no lo es todo. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 15, del 1 al 11. Esta vida no lo es todo. La Iglesia tiene esperanza más allá de la muerte. Pero el mundo del apóstol Pablo estaba en desesperación frente a este tema. No había respuestas. Por ejemplo, los estoicos creían que finalmente el alma sería absorbida en una sustancia ígnea semejante a la deidad. No hay mucha esperanza en eso. Los epicúreos decían que el cuerpo y el alma compartirían un mismo destino, es decir, el cese de la existencia. ¿Qué esperanza hay en eso? Algunos filósofos quizás aportaron algo de esperanza para el alma humana, porque la consideraban inmaterial e indestructible, pero bueno, en realidad nada bueno tenían para ofrecer respecto al cuerpo. ¿Qué esperanza es esa? Sospecho que, afectados por esta línea de pensamiento desoladora imperante en sus días, es que en la iglesia de Corinto había hermanos que por un lado afirmaban la resurrección de Cristo, porque por eso eran creyentes, pero por el otro negaban la resurrección corporal de los creyentes. Tremendo. Fíjense conmigo, verso 12. Acá está planteado el tema, el disparador del capítulo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y eso es lo que predicaban, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por eso el punto de Pablo acá es demostrar que Cristo realmente resucitó, para luego afirmar que los creyentes pronto viviremos también con Él. Miren el verso 20, por favor, conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso es lo que se propuso demostrar. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, la resurrección de Cristo es el primer fruto de su obra que anticipa una gran cosecha de resurrecciones detrás de la suya. En Juan 14, 19, Jesús prometió a sus atemorizados discípulos esto. Porque yo vivo, les dijo, vosotros también viviréis. Cristo venció la muerte. Esto significa que entonces viviremos con Él. Y si esto es así, concluimos que la vida y sus terrores y sus perplejidades y el llanto y el dolor y la muerte que la caracteriza no es todo, no es todo. Vamos a ver entonces, a manera de resumen de estos primeros 11 versículos, 3 evidencias de que Cristo ha resucitado. Versículos 1 y 2, vamos a ver la evidencia de los creyentes verdaderos. Versículos 3 y 4, la evidencia de las profecías cumplidas. Versículos 5 al 11, la evidencia de los testigos oculares. Estas 3 evidencias demandan un veredicto. Que Cristo ha resucitado, y esto implica entonces que pronto viviremos con Él, y nos da la esperanza bienaventurada de saber que esta vida no lo es todo, no lo es todo. Así que vamos a ver en primer lugar el testimonio de los creyentes verdaderos. El testimonio de los creyentes verdaderos. Versículos 1 y 2. Dice allí la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, Pablo no quiere enseñarles algo nuevo, sino recordarles el viejo mensaje que tiempo atrás, en su visita misionera a la ciudad, les hubo predicado, en el cual creyeron y por el cual fueron salvos.
Este es el Evangelio, según versos 3 y 4, que afirma que Cristo murió, fue sepultado y resucitado al tercer día. Podríamos decir que es el Evangelio de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Ese Evangelio es el que ellos predicaban. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo aquí no está diciendo que un creyente puede perder su salvación, sino que las personas pueden profesar una fe falsa, una fe vana, en términos de Santiago, una fe muerta. Porque para Pablo, noten bien allí, un creyente es alguien que recibe el Evangelio y persevera en él. Un creyente es alguien que retiene la palabra. Y aquí tenemos un principio teológico muy importante. Es que la evidencia más fuerte de que una persona es un verdadero creyente es que continúa creyendo en el tiempo. Ustedes recordarán en la parábola del sembrador que este hombre sale a sembrar la semilla que representa la palabra de Dios, la cual cae en 4 terrenos diferentes que representan las 4 reacciones diversas que las personas tienen ante la predicación de la palabra de Dios. Jesús nos explicó que la semilla que cae en pedregales representa al hombre que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Mateo 13, 20 al 21. La fe falsa, dice el texto claramente, es de corta duración, porque tropieza cuando las cosas se ponen difíciles. Pero la semilla que cae en buena tierra define al hombre que retiene la palabra oída y da fruto, escuchen esto, con perseverancia. Eso dijo el Señor en Lucas capítulo 8, verso 15. La fe humana, la fe falsa, es de corta duración. La fe que viene de Dios persevera. Por eso aquí apelamos como testimonio de la resurrección de Cristo, la fe de los verdaderos creyentes. Porque una persona puede ir a una iglesia, ser miembro de esta, estar activa en ella, y aún así con sus hechos o sus creencias distorsionadas, negar la resurrección de Cristo, de un Cristo vivo que salva y que santifica y transforma la vida de las personas. Así que la resurrección de Cristo se evidencia por el testimonio de miles de almas que perseveran en el Evangelio. Y miren, sin importar su trasfondo cultural, su edad, el sexo, el color de piel, la nacionalidad, la profesión, la condición social, el idioma natal, la creencia religiosa o filosófica anterior, no importa, cuando un pecador se arrepiente de su pecado y se vuelve a Cristo, comienza a testificar las mismas verdades que asegura el resto. Podemos pensar, claro, que estas experiencias testimoniales son un poco subjetivas, pero guarda, porque el testimonio de los cristianos se torna bastante objetivo cuando vemos que todos ellos, en todo lugar del mundo, sin conocerse entre sí, dicen lo mismo, afirman lo mismo. Es más, la existencia y permanencia por más de 2000 años de la Iglesia de Cristo también testifica en favor de la resurrección del Señor. Porque la iglesia es un hecho histórico irrefutable, es decir, no se puede negar, existe. En todas partes del mundo hay personas que morirían por el evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y la explicación de este fenómeno global no puede ser otra que la resurrección. Miren, el historiador Kenneth Latourette, pensando en esto, escribió: si no fuera por la profunda creencia en que el crucificado había resucitado de entre los muertos, que lo habían visto y que habían hablado con él,
Es decir, si no fuera por esto, la muerte de Jesús y aún el mismo Jesús probablemente habrían sido olvidados con rapidez. Claro que sí. Él sería considerado como uno de los tantos mártires que ha dado su vida por sus creencias. Y punto. Pero no fue así. La iglesia se forma y se sostiene con la convicción de que Cristo ha resucitado. Pensemos también en un cambio que se ha dado en la historia asombroso. Los cristianos comenzaron a adorar en el día domingo. Esto no es un tema menor. El abogado inglés Norman Anderson escribió lo siguiente al respecto. Dice, el día de descanso y adoración de los judíos era el sábado. Los primeros cristianos, todos eran de trasfondo judío y habrían estado fanáticamente adheridos al día sábado, no al domingo. Tuvo que haber sucedido algo muy impresionante para que cambiaran su hábito religioso, ancestral. A mi entender, dice este abogado, la causa fue la resurrección, que se efectuó, sabemos, por Mateo capítulo 27, verso 1, el día domingo, primer día de la semana. Pensemos también en las ordenanzas y hasta en el saludo de los cristianos, como, evidencias que testifican a favor de la resurrección de Cristo, porque en el nuevo día de adoración, los cristianos celebraban, por ejemplo, la Cena del Señor. Por Hechos capítulo 2, verso 46, sabemos que este era un tiempo gozoso. Pero pensemos, si la resurrección no ocurrió en realidad, ¿cómo podrían experimentar gozo y alegría recordando la crucifixión reciente, sangrienta, horrible de su maestro? Sería ilógico. Es más, los historiadores nos cuentan que cuando los cristianos se saludaban, se decían el uno al otro, Maranata. Esto significa, ven Señor, o el Señor viene. Bueno, a menos que estos judíos convertidos creyeran que Cristo había resucitado de los muertos, jamás hubieran cambiado su día de adoración, tampoco hubieran incorporado este saludo, ni se hubieran adherido a estas ordenanzas. Así que, hermanos, en un sentido, nuestros cultos en el día de hoy, ¿no? Nuestras ordenanzas, nuestras alabanzas, nuestros saludos, testifican en favor de la resurrección de Cristo. Y me humilla pensar que el Señor quiere glorificar la obra de su Hijo en este mundo, a través de pecadores perdonados, imperfectos y débiles, como nosotros, cada vez que nos reunimos. Hermoso. Así que tenemos en versículo 1 y 2 el testimonio de la iglesia verdadera, de los creyentes verdaderos. En segundo lugar, tenemos el testimonio de las profecías cumplidas. Verso 3, verso 4. Dice la palabra de Dios allí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, subraya esto, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ustedes saben que la expresión que se traduce allí como las Escrituras es una referencia a los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Y Pablo repite 2 veces esta frase, conforme a las Escrituras, para mostrar que su evangelio no fue inventado por él, sino que se basa en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, hermanos. Porque una y otra vez esto es cierto, sea en forma literal o a través de figuras de lenguaje, de manera directa o en forma tipológica, el Antiguo Testamento predice la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento claramente predijo la muerte voluntaria de nuestro Señor. 700 años antes de que Él naciera en Belén, se hiciera hombre. En Isaías 53, 10
se escribió acerca de él lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá. El varón de dolores, experimentado en quebrantos, iba a poner su vida por el pecado. Interesante. 700 años después que se escribió lo que acabo de leer, Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17 al 18. Jesús estaba cumpliendo aquella profecía de Isaías 53. El Antiguo Testamento también predijo la sepultura de Cristo, no solo su muerte. Por ejemplo, en Isaías 53, 9 leemos lo siguiente. Dice así: se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Voy a leer el cumplimiento. Mateo 27, 57 al 60. Dice: vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, y pidió el cuerpo de Jesús. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Todo esto fue un asombroso cumplimiento de la profecía de Isaías 53, 9. Porque los peores criminales morían crucificados. Y Jesús debería haber sido, lógicamente hablando, sepultado con los impíos. Sin embargo, como decía la profecía, con los ricos estuvo en su muerte. Es más, los 3 días de sepultura de Cristo fueron prefigurados en el ejemplo del profeta Jonás. En Mateo 12:40 el mismo Señor dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Noten la precisión. 3 días. No habla de 4, de 5, de 10, de 1. 3 días. El Antiguo Testamento también predijo la resurrección de Cristo. La muerte, la sepultura y la resurrección también. Isaías 53, 10 dice así: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, fíjense, y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que el mismo Mesías, el siervo sufriente, el varón de dolores, que pondría su vida por el pecado de su pueblo, volvería a vivir por largos días. Hermoso. La muerte y resurrección de Cristo, hermanos, no fueron accidentes históricos. No fue un plan B, ni un invento apostólico de último momento. Las escrituras del Antiguo Testamento las anunciaban cientos de años antes que sucedieran. No fue casualidad. No solo en el Antiguo Testamento se ve anticipada la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sino también el lugar específico y el tiempo específico de su nacimiento. ¡Qué interesante esto! Eso podría haber nacido en cualquier parte del planeta. Pero miren lo que decía la profecía acerca de él. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Asombroso. El Mesías nacería en Belén. Pensemos esto. De los 5 continentes habitados, la profecía señala a uno: Asia. De todos los países de Asia, apuntó a uno: Israel. De todas las provincias o tribus, en realidad, de Israel, la profecía apuntaba a una: Judá. De todas las ciudades de Judá, la profecía apuntaba a una: Belén. De todas las familias que habitaban en Belén, la profecía apuntaba a una: la de Isaí, quien fue el padre de David, el rey David. De todos los descendientes de David, la profecía apuntaba a una joven virgen. Después nos enteramos que fue llamada María. Asombroso, específico. La gloria de Dios, de un Dios providente que todo lo controla, se ve en el cumplimiento de estas profecías.
Preguntémonos también por qué nació en tiempos de Herodes Jesús y no en el año, no sé, 100, o en el 900, o en el 1500, o en el 1650, no sé. ¿Por qué? Porque las profecías de Daniel capítulo 9, específicamente el verso 27, anunciaban que después de la muerte del Mesías, el templo de Jerusalén sería destruido, cosa que sucedió en el año 70 después de Cristo a manos del general romano Tito. Asombroso. Las mentes escépticas, por supuesto, han pensado en objetar esto que estoy diciendo. Una objeción dice, por ejemplo, que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en realidad se escriben después de la vida y muerte de Jesús. Entonces, algún malvado, digamos, manipuló la narración de lo que después fueron los evangelios para hacerlas coincidir, ¿entienden? Bueno, la respuesta a esta falacia es que la historia confirma que la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, se confeccionó a pedido de Ptolomeo Filadelfo de Egipto en el año 250 antes de Cristo. Esto implica que al menos 250 años separan las profecías mesiánicas de su cumplimiento en Jesucristo. Hay una segunda objeción. Un hombre pensó lo siguiente, dijo, en realidad lo que pasó es que Jesús manipuló los eventos de su vida para que se ajustaran a las profecías que fueron escritas antes de él. ¿Cómo podemos responder a esto? Bueno, pensemos, muchas de las profecías cumplidas en Cristo en realidad estaban totalmente fuera de su control. A ver, por ejemplo, él no podría haber arreglado el lugar de su nacimiento, que según Miqueas 5:2 era la pequeña aldea de Belén. ¿Cómo iba a organizar eso él? Tampoco pudo haber, digamos, hecho arreglos para haber nacido dentro de una familia de la tribu de Judá, como Génesis 49:10 dice que el Mesías tendría que nacer. Tampoco él pudo manipular, por así decirlo, lo que se iba a hacer con su cuerpo después de morir. Ese lugar extraño, inesperado, impensado, donde lo sepultaron. ¡Wow! La verdad, se precisa mayor fe para creer que Jesús manipuló las profecías que para creer que las ha cumplido. El testimonio del Antiguo Testamento es concluyente. Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Así que tenemos la evidencia en los versículos 1 y 2 de la verdadera iglesia o de los verdaderos creyentes. 2, tenemos la evidencia de las profecías cumplidas en los versículos 3 y 4. Y en tercer lugar vamos a ver la evidencia de los testigos oculares, presenciales de la resurrección de Cristo, en los versículos 5 al 10. En la mayoría de los tribunales de justicia hasta el día de hoy, el testimonio de testigos oculares, por supuesto sanos y sinceros, es considerado como una de las evidencias más importantes para discernir la veracidad o la falsedad de algún hecho. Bueno, acá Pablo, como si estuviera en un juicio oral, digamos, llama al estrado a unos 519 testigos, ¿sí?, que vieron al Cristo resucitado para que testifiquen en su favor. Asombroso. 519 testigos. Vamos a ver esa lista. En versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿está bien? Apareció a Pedro, al apóstol Pedro. Pedro, días atrás, acababa de negar al Señor Jesús 3 veces. ¿Ustedes recuerdan eso?
Pero unos 50 días después, a Pedro lo vemos predicando al pueblo estas palabras. Vosotros negasteis al santo y al justo. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 3, verso 14. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Negó al Señor. 50 días después está acusando al pueblo de haber negado al Señor. ¿Cómo se llama eso? ¿Simulación? ¿Hipocresía? No, eso se llama restauración. Restauración, porque entre un evento y el otro, Pedro se arrepintió de su pecado, confesó amargamente su pecado. Gloria al Señor. Él sabe cómo utilizar a los caídos que se han arrepentido y se han vuelto a Él de todo corazón para su gloria. Y Pedro es uno de ellos. Después dice que apareció a los 12. Recordemos que Judas había muerto y aún no había sido reemplazado por Matías. Pero al atardecer del domingo, Jesús apareció a los 11 discípulos reunidos y les dijo, paz a vosotros. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, verso 19. Pero ahora Pablo, 23 años después de esto, sigue usando el título los 12, aunque en ese momento fueron 11, porque era el rótulo que usaba la gente para identificar a los apóstoles de Cristo. Así que se le aparece a Pedro, a los 11 reunidos. Pero miren cómo avanza, verso 6, este grupo de testigos. Después dice allí, apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Escuchó eso? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Realmente no sabemos bien quiénes eran estos hermanos. Tampoco sabemos con precisión cuál fue el lugar en el cual Jesús se les apareció, aunque podría ser una referencia al momento de su ascensión, allí en Hechos capítulo 1. Pero sí sabemos que estos 500 hermanos eran conocidos de muchos creyentes, que estaban vivos al momento en que Pablo escribe esta carta y que por ende se les podía, ante cualquier duda, preguntar acerca de los hechos de la resurrección. Ahora, esto para mí es clave, fundamental. La contemporaneidad de los testigos con los hechos que se afirman es vital, es vital. El teólogo y abogado luterano John Montgomery escribió lo siguiente, muy interesante. Dice, en el año 56 después de Cristo, entiéndase 25 años quizá después de la cruz, Pablo dijo que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado y que la mayoría de ellos aún estaban vivos. Está más allá de los límites de la razón el llegar a pensar que los primeros cristianos podrían haber fabricado una historia como esta y que la hubieran predicado entre aquellos que fácilmente podría haberla refutado, presentando el cuerpo sin vida de Jesús. Miren, les voy a poner un ejemplo que ilustra esto. Es como si yo dijera algo así. Bueno, en 1998 Argentina salió campeón del mundo. Junto a 500 personas, que afirmen lo mismo. Nadie nos va a creer. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que fueron testigos oculares del Mundial de Francia, de fútbol, de 1998, aún están vivas. Y ellas negarían absolutamente esa declaración. Es más, traerían pruebas de que lo que estoy diciendo es una mentira. Entonces, pensemos, si solo 23 o 25 años después de la cruz, alguien mintiera, diciendo, Cristo resucitó, la tumba está vacía, y juntara a 500 personas que dijeran lo mismo, nadie tampoco le creería si no fuese cierto. Porque muchos testigos oculares del cuerpo supuestamente sin vida y de la tumba que lo contenía de Cristo, aún estarían con vida y ellos negarían enfáticamente la mentira y traerían pruebas y evidencias. Pero el punto es que no las hay. La tumba está vacía. Cristo resucitó de los muertos. Más de 500 testigos lo aseveran. Y lo que más sorprende es el silencio de los enemigos ante esta evidencia. Porque ellos tampoco pudieron refutar el hecho de que la tumba estaba vacía. Después dice el verso 7, apareció Jacobo. Creemos que este Jacobo era el medio hermano de Jesús, es decir, el autor de la carta de Santiago y un líder clave de la iglesia en Jerusalén.
Según Juan capítulo 7, verso 5, esto es asombroso, este Jacobo no creía que su hermano Jesús fuera el Mesías. No creía. Pero el escéptico de ayer es un testigo valiente de la resurrección hoy. Y bueno, será un mártir de Jesús el día de mañana. Porque eso es lo que pasó con él. Dice después, verso 7, a todos los apóstoles. Verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, es decir, alguien nacido fuera de tiempo, esa es la idea. Me apareció a mí, dice Pablo, el autor de esta epístola. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué como un abortivo fuera de tiempo? Verso 9 lo explica. Porque yo, dice Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y uno dice, pará, Pablo, ¿por qué? Bueno, lo explica. Porque perseguía la iglesia de Dios. Miren, Pablo no era parte ni de los 12, ni de los hermanos de Jesús, ni siquiera estuvo entre los 500 hermanos que habían visto al Señor resucitado a la vez. De hecho, cuando Jesús se le apareció vivo en el camino a Damasco, Pablo era un religioso violento. El celo por su religión le llevó a perseguir a la iglesia de redimidos. Imagínense. Por eso Pablo nunca dejó de maravillarse de la gracia que Dios tuvo para con él. Por eso en verso 10 lo explica y lo menciona. Dice, pero por la gracia de Dios, claramente, soy lo que soy, dice Pablo. No merezco ser apóstol, pero por la gracia de Dios lo soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, una referencia a los apóstoles. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! Asombrosa gracia que salva, santifica, transforma. Pablo pasó de ser el perseguidor de la iglesia, de Cristo, a ser un predicador en la iglesia de Cristo. El cambio radical de este Pablo perseguidor, digamos, y del Jacobo escéptico, del versículo 7, también testifican en favor de la resurrección. Porque ¿quién daría su vida por una causa en la cual honestamente no cree? O por una resurrección que sabe que es fraudulenta. O por un Cristo, bueno, muerto, derrotado. O por una causa, piensen, que ni siquiera le iba a aportar algún beneficio económico, social. Tremendo. Por eso en verso 11 la conclusión de Pablo es que todos los testigos oculares de la resurrección, todos, sea quien sea, en realidad están afirmando lo mismo. Noten, verso 11 dice, porque o sea yo, paréntesis, Pablo, ¿no? O sean ellos, paréntesis, los 512 testigos del versículo 5 al 7. Así predicamos y así habéis creído. Es una referencia a los Corintios. Es decir, sea yo, dice Pablo, o sean ellos, Pedro, los 12, Jacobo, los 500 hermanos, etc. Todos predicamos el mismo mensaje, dice Pablo. Todos testificamos haber visto al Cristo resucitado. Todos creemos lo mismo. ¡Wow! Y saben, esto es importante, la cantidad de testigos en un juicio que acreditan un hecho es vital. Porque para la ley judía, solo por boca de 2 o 3 testigos se podría quizás llegar a asumir con cierto grado de convicción la veracidad o la falsedad de un hecho. Aquí Pablo presenta 513 testigos que afirman haber visto al Señor resucitado. Y lo están predicando, dice Pablo. Lo están predicando. Solo habían pasado 23 años y lo están predicando. Miren, en cuanto al tema de la predicación de estos testigos, Sir Anderson, quien fue un abogado y profesor de leyes
en la Universidad de Londres, dijo lo siguiente. Presten atención, por favor. Dijo, lo sorprendente del caso es que los apóstoles predicaban a una corta distancia del sepulcro. Asombroso eso. Cualquiera de los oyentes que quisiera corroborar los hechos podría ir a visitar el sepulcro y regresar en unas 2 o 3 horas. ¿Es razonable pensar que los apóstoles hubiesen tenido éxito al predicar la resurrección, siendo que el cuerpo del que proclamaban como Señor resucitado hubiese estado todo ese tiempo descomponiéndose en la tumba de José de Arimatea? Escuchen esto, a solo unos pocos kilómetros de distancia. ¿Se habría convertido tan gran número de judíos y sacerdotes con la proclamación de una resurrección que no era tal, pudiendo desacreditarla con tanta facilidad? ¡Wow! Para mí esto glorifica tremendamente al Señor. El simple hecho de que la iglesia, sostenida por la resurrección de Cristo, haya florecido en la misma ciudad donde Jesús fue crucificado y sepultado, es evidencia poderosísima a favor de la historicidad de la tumba vacía y de su resurrección. A la luz de esto podemos asumir que la tumba vacía es un hecho histórico, apoyado por innumerables evidencias, pero ahora debemos preguntarnos por qué estaba vacía. Claro, la tumba vacía es un hecho histórico, pero la resurrección corporal de Cristo es la explicación teológica. Jesús dijo, recuerden, en Juan capítulo 10, verso 17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. La tumba vacía es un hecho histórico, insisto, pero la resurrección corporal de Cristo es la explicación teológica que la justifica. Porque Cristo vivió 33 años demostrando tener una justicia perfecta delante de todos los hombres. Nadie pudo acusarlo de pecado sino mintiendo. Sin embargo, decidió morir en lugar de los injustos, poner su vida, ¿sí? Sufrir el castigo que los pecados de esas personas merecían. Él se hizo maldición como si hubiera quebrantado la ley. Él sufrió la ira del Padre como si hubiera pecado contra él. Él fue tratado como si fuera el culpable de todas nuestras maldades. Esto significa que Dios castigó los pecados de su pueblo en su cuerpo, en el cuerpo de su Hijo, sobre el madero. Pero claro, vindicando su justicia, el Padre le resucitó de entre los muertos, como el mismo Jesús lo hubo anticipado y como lo confirma la tumba vacía. De este modo, el justo Jesús murió por los injustos y hoy, vivo y victorioso, ofrece dar su justicia a todo pecador que se vuelva arrepentido de su pecado y confíe en la obra de Jesús y decida vivir y, si es necesario, morir por él. Por eso te digo, reconciliate con Dios por medio de Cristo. El mismo Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. Y el apóstol Juan nos explicó claramente, el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hecho hombre. Él murió en nuestro lugar. Esta vida no lo es todo, no lo es todo. Hemos visto que Pablo presentó evidencias que testifican a favor de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo nos garantiza que pronto los que creemos en Él también seremos resucitados y viviremos para siempre con Él. Entonces, la resurrección de Cristo produce una gran consolación en los creyentes. Pensemos, si esta corta vida lo fuera todo, ante las pérdidas, las injusticias, el dolor, la enfermedad, las pandemias, las discapacidades crónicas, el llanto, el dolor, la muerte,
¿qué consuelo podríamos dar? ¿Qué consuelo podríamos obtener? Bueno, Pablo dijo algo parecido en el versículo 16 al 19. Noten, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, hermanos. Aún estamos en nuestros pecados. Dice Pablo allí, entonces los que durmieron en Cristo perecieron, ya está. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y entiéndase, los muertos no resucitan y Cristo no resucitó tampoco, bueno, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, si Jesucristo no resucitó, vana es la fe que predicamos. Somos testigos de Dios, pero mentirosos. Aún estamos en nuestros pecados. Los hermanos fallecidos no están en gloria, sino en la inexistencia. Y la verdad, entonces, son personas dignas de lástima. Todos los cristianos. Pero si Cristo resucitó, hermanos, pronto resucitaremos con Él. Mas ahora, dice el verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Ese hecho, ¿me entienden? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese es Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, los que estén en Cristo, todos ellos, serán vivificados. Hermoso. ¿Saben? Esto trae un consuelo tremendo para la iglesia de Cristo, porque aunque parece que el mal triunfa sobre el bien, que los malvados prosperan y los justos padecen necesidad, que los apóstatas tienen más frutos que aquel hombre humilde de la palabra, que la mentira parece más sabia que la verdad, que la soberbia y la autosuficiencia son más eficaces que la dependencia y la humildad, que el pecado tiene más adeptos que la santidad, que la gente desea escuchar fábulas y ya no la palabra de verdad. Aunque parece que los santos son, en el mejor de los casos, cada vez más ridiculizados y en el peor, cada vez más aborrecidos. Pregunto, ¿vale la pena seguir al Señor? Claro que sí. Nada es en vano. ¿Por qué? Porque esta vida no lo es todo. Y la resurrección histórica de Jesucristo lo garantiza para nosotros. La resurrección de Cristo produce un gran consuelo. Entonces podría ser una primera reflexión de esta doctrina. La segunda reflexión es que la resurrección de Cristo también promueve nuestra santificación. Versos 32 al 34. Pablo dice, si los muertos no resucitan, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, dice Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Tremendo. Lo que Pablo está diciendo acá es, si Cristo no resucitó, bueno, entonces vos y yo, creyentes, tampoco lo haremos. Entonces, esta corta y penosa vida es todo lo que hay. Si esta vida es todo lo que hay, bueno, comamos y bebamos y pequemos, porque lo único que nos espera es la muerte y el cese de la existencia. Eso es el argumento de Pablo. ¿Para qué entregar la vida a las misiones, hermano? ¿Para qué entregar la vida al ministerio, a promover la gloria de Dios, si pronto vamos a dejar de existir? Pero si después de la muerte, escuchen esto, resucitaremos con Jesucristo para adorar su santo nombre por toda la eternidad. Entonces, dice Pablo, mejor velemos y no pequemos, porque esa es la única forma aceptable de prepararse para el momento de su venida. En 1 Juan 3:3 leemos lo siguiente, todo aquel que tiene esta esperanza en él, entiéndase el pronto retorno de Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No, hermanos, no podemos decir que esperamos al Señor, quien es santo, 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 si no progresamos en nuestra santificación. Así que la resurrección de Cristo produce un gran consuelo en el corazón de los creyentes, pero también promueve la santificación de los creyentes. Y por último, y quiero terminar con esto, promueve la perseverancia de los creyentes.
En el verso 58, fíjense conmigo, Pablo dice, así que, con esa cláusula, él está presentando la conclusión y a la vez la aplicación práctica de todo su argumento en favor de la doctrina de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, hermano, claro que sí, vivimos tiempos muy difíciles, muy difíciles. El mundo cada vez se seculariza, digo yo, un poco más. La apostasía nos ridiculiza a los creyentes un poco más y la iglesia se mundanaliza un poco más. Claro que sí. Pero, ¿qué verdad nos puede ayudar a nadar contra esta corriente desoladora? Pablo dice, teniendo la convicción de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Cristo resucitó y pronto resucitaremos con Él. Por eso, hermano, cuando te toque atravesar los peores valles ministeriales de tu vida, recordad, nada es en vano, porque pronto veré a mi Señor. Quizás cuando por elegir la santidad y la sinceridad te quedes solo, recordad, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando seas burlado o menospreciado por tu amor al Señor, decí en tu corazón, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando veas al impío prosperar y seas tentado a tirar la toalla, recordad, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando caigas en tentación y te duela tu pecado, levántate, confiesa y recuerda, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando te cueste orar, hermano, meditar en las Escrituras y te sientas tentado a dejar esa lucha y volverte un cristiano superficial, recordá, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando seas amado menos por haber amado más, cuando te paguen mal por bien, recordá, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando seas tentado a dejar caer su cruz y caminar livianito y vivir para vos mismo, pensá, nada es en vano, pronto veré a mi Jesús. Cuando seas tentado a dejar de lavar los pies de los demás y quieras vivir para el placer, el entretenimiento y la comodidad, acordate, nada es en vano. Pronto vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Cuando seas tentado a vivir para vos mismo y dejar de levantarte más temprano para buscar al Señor, cuando seas tentado a dejar de estudiar las Escrituras o de enseñar las Escrituras o de escribir reflexiones acerca de las Escrituras porque no ves el fruto o porque sentís que muy pocos aprecian, valoran tu esfuerzo, vos recordá, nada es en vano, pronto estaremos con el Señor. No dejes de asombrarte del Evangelio, de alabar a Dios con pasión, de apartarte de las personas para estar a solas con tu Señor, de buscar la santidad, de amar a los demás en su nombre, de promover su reino, porque pronto verás a tu Señor. Esto me recuerda una historia que leí hace poco. Decía que después de 40 años de fiel servicio al Señor como misionero en el África, Henry Morrison y su esposa regresaban a casa otra vez. Cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa, ¡wow! Mira esa multitud. Parece que no se han olvidado de nosotros. Sin embargo, aunque el misionero no lo sabía, en el barco también se transportaba el presidente Roosevelt, que regresaba de un viaje de cacería en el África. Claro, cuando el presidente bajó del bote, la gente aplaudía, las banderas ondeaban, las bandas tocaban su música y los periodistas esperaban sus comentarios. Pero Henry Morrison y su esposa se marcharon lentamente de la multitud sin ni siquiera ser notados.
Y claro, el misionero pensó, todo esto está mal. Este hombre regresa de un viaje de cacería y todos organizan una fiesta. Nosotros damos nuestras vidas en un servicio fiel al Señor, pero a nadie parece importarle. Entonces el misionero, desconsolado, se retiró a su cuarto, a orar. Después de unos minutos, regresó a la sala de estar y con una mirada ya pacífica, gozosa, le dijo a su esposa, querida, le dije al Señor en oración lo amargado que estaba porque nadie salió a recibirnos cuando volvimos a casa. Cuando terminé de orar, pareció como si el Señor pusiera su mano en mi hombro y me dijera, Henry, no te desanimes, todavía no has llegado a casa.